no la totalidad, pero sí una parte importante de ella. Bueno, hago un pequeño resumen de lo que vimos el otro día. Primero, estuvimos hablando de cómo Popper buscaba, bueno, antes de Popper, algunos otros filósofos, pero cómo Popper propuso una manera de discriminar qué es ciencia de lo que pretende pasar por ciencia, pero realmente no lo es. El criterio de demarcación, que llamó él, ¿no? Y cómo para él el criterio de demarcación era la falsabilidad, es decir, el atrevimiento que tienen algunas teorías, pero no todas, de arriesgarse a que las demuestren falsas, porque hacen predicciones muy precisas, ¿no? Cuando una teoría se atreve a hacer esto, es una teoría científica. Cuando una teoría se escabulle de la crítica, cuando se camufla, cuando busca subterfugios para no ser, cuando es ambigua, cuando si es falsada hace justificaciones ad hoc, como el otro día os hablaba del marxismo, ¿no? No, es que esto, claro, el marxismo ha fracasado porque en realidad nunca ha sido implantado de forma correcta, nunca ha habido gobernantes auténticamente marxistas. Cuando se hace este tipo de trampitas, inmunizan y por lo tanto dejan de ser científicas. Son otra cosa. Bueno, a continuación lo que os conté es que la idea de Popper de que la ciencia funciona mediante conjeturas que son sometidas a falsación y cuando son falsadas son inmediatamente eliminadas, que la cosa no ocurre exactamente así. Como he dicho hace un momento, si uno mira la historia de la ciencia, los científicos no son tan espléndidos ni tan altruistas de permitir que sus teorías en las que han trabajado durante muchísimo tiempo puedan ser tiradas a la basura porque hay algún dato que funciona mal, ¿no? Os pongo un ejemplo. Hace como 1 año y medio recordaréis, por ejemplo, que hubo en un laboratorio, me parece, del norte de Italia, hubo unos físicos que llegaron a la conclusión de que podían demostrar que los protones podían alcanzar mayor velocidad que la luz. Creían tener pruebas experimentales de ello. Esto violaba una de las ideas fundamentales de la teoría, una de las predicciones fundamentales de Einstein. Según Einstein, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Si nosotros nos encontramos con un cuerpo que puede ir, nos acabamos de cargar la teoría de la relatividad. Los científicos que habían propuesto esto eran muy serios. Pero ¿qué hicieron entonces los físicos? ¿Tiraron a la basura a Einstein? Dijeron, no, cuidado, bastante nos ha costado esta teoría. Esta teoría ha funcionado muy bien en muchos ámbitos, ha sido verificada en muchas ocasiones. ¿Qué hicieron? Repetir de nuevo todas las mediciones en el CERN, ahí en Suiza y Francia, y comprobar que se habían equivocado en algunos datos los científicos, en algunas mediciones los científicos, ¿no? No se derrumban tan fácilmente las teorías. ¿Por qué? Como dice Lakatos, sería un suicidio. Preferimos, como decía yo el otro día, un mal plan a ningún plan. Bueno, vimos entonces 3 filósofos de los que hoy voy a hablar mínimamente, que eran Kuhn, Lakatos y Feyerabend, que los 3 nos iban diciendo que la ciencia no es algo tan lógico, que a veces unas teorías se sustituyen por otras porque la nueva generación tiene intereses distintos que la anterior. Acordaos, por ejemplo, porque la nueva física permite medir las trayectorias de los proyectiles de los cañones y la antigua física no. No es que la antigua física sea mala, no, es que simplemente la nueva física de Galileo pues, nos resulta más cómodo, es más eficaz socialmente, ¿no? Bueno, la ciencia, por lo tanto, no es tan lógica como Popper pretende, no funciona de forma tan lógica. Bien, esto hay que tenerlo presente para el debate del siglo XX. Bueno, entre medias, os hablé de la querella de los métodos. La querella de los métodos, si os recordáis, se dio en el siglo XIX. Y lo que venía a decir es que hay 2 tipos de... Hay 2 posiciones con respecto al método que tiene que tener la ciencia. Los monistas metodológicos que creen que todas las ciencias tienen que compartir el mismo método, el de la física. Como ha funcionado en la física, debería funcionar en las demás disciplinas. Y si no funcionan, es que no son ciencias. Popper sería uno de los monistas metodológicos. Y luego estarían los pluralistas metodológicos, que son aquellos que piensan que una cosa son las ciencias naturales, en las cuales efectivamente tiene que funcionar un método común, el método experimental, y otras cosas son las ciencias sociales o las ciencias del espíritu. El ser humano es un ser tan particular que su estudio
requiere métodos particulares. Y si nos empeñamos en utilizar con el ser humano el método experimental, lo que hacemos es cosificarlo, convertir al ser humano en una cosa. Por lo tanto, distorsionar el objeto de estudio y obtener resultados fraudulentos. Estos son los pluralistas metodológicos. Bien, el siguiente punto, la controversia del positivismo. El año 1961 se organizó una encerrona a Popper en Tubinga, en la Universidad Alemana de Tubinga, porque Popper había defendido que el marxismo era una pseudociencia. Y en Tubinga había una serie de profesores que formaban parte del Círculo de Viena, que eran, del Círculo de Viena, de la Escuela de Frankfurt, que eran neomarxistas y que por lo tanto querían reivindicar el marxismo como un conocimiento riguroso. Voy al punto en el cual dejé más o menos el asunto. Bien, aquí más o menos. Bien. Aquí están los cuatro profesores que debatieron básicamente, ¿no? En la izquierda arriba Popper y abajo Theodor Adorno, y en la derecha los dos ayudantes de cada uno de ellos. Albert arriba y Jürgen Habermas abajo apoyando a Adorno. Bueno, lo que sostenían los dos de abajo, los dos marxistas, frente a los de arriba, es precisamente lo que acabo de citar, que las ciencias naturales no son ni mucho menos tan rigurosas como pretenden ser, no son tan lógicas, no son tan fiables, están cargadas de intereses particulares, de egoísmos, de aspiraciones de desarrollo profesional de los científicos, exactamente igual que las ciencias sociales. Que esa presunta supremacía de la física o de la química o de la biología sobre la sociología o sobre la economía o sobre la historia, pues es eso, solamente presunta, no es justificable desde un punto de vista filosófico, ¿no? Y los filósofos de la Escuela de Frankfurt son pluralistas metodológicos. Creen que para analizar la sociedad humana necesitamos de un método particular que no es el propio de las ciencias naturales. Espero que hasta ahora, esto es todo resumen de lo que dije el otro día. Estoy llegando al punto en el que corté la clase. Las ciencias sociales necesitan su propia metodología, ¿no? ¿Por qué necesitan su propia metodología? Pues por lo siguiente. Las ciencias han sentado que si en el mundo, en un trabajo científico aparece una contradicción, la contradicción debe ser considerada fruto de algún error en algún paso. En algún sitio nos hemos equivocado. Hay que deshacer todo el camino para volver a arrancarlo desde atrás. Mientras que en las ciencias sociales se sostiene que la contradicción es un elemento fundamental intermedio para conseguir un progreso. Yo os puse los ejemplos de estas cuatro frases aquí en el rectángulo naranja para intentar mostraros cómo aparentes contradicciones no son absurdos, sino que si uno las mira bien, si uno consigue pensar la contradicción, si uno consigue mantener viva durante un cierto tiempo la tesis y la antítesis en paralelo, una junto a otra, pues esa contradicción nos hace ascender a un nivel de comprensión interesante, ¿no? Por ejemplo, si uno está en absoluta soledad, lo normal es que esté en silencio. Soledad y sonido parece que son cosas contradictorias, pero cuando San Juan de la Cruz habla de la soledad sonora, eso, si uno hace el esfuerzo por intentar pensar una soledad sonora, de repente descubre que no es tan estúpida la idea como puede parecer. Como no lo es el sonido del silencio, alguien de vosotros decía en broma el otro día que las calles de Madrid indicaban claramente, son reflejo de esta frase, el título de la canción de Simón y Garfunkel, o como no lo es tampoco que la nada anonade, voy a usar, en vez del verbo anonadar, uso otro verbo más castizo, acojonar, ¿no? La nada acojona, y decía Carnap, ¿cómo puede asustarnos algo que no existe? Y decía Heidegger, pues piénsalo, pero verdaderamente, aunque la nada no exista, sobrecoge. Bueno,
Sí, Te serviría, por ejemplo, en las películas cuando oís la música y de pronto se hace el silencio para sí, sí, lograr sí, un claro, mayor claro. énfasis en lo que está pasando. Claro, claro. O sea, vamos a ver, mira, tan sencillo como esto, ahora que estamos en el año Beethoven. Si uno escucha a Beethoven, uno se da cuenta de que Beethoven es probablemente el primer músico en la historia que usa los silencios como sonido. O sea, Exacto, sí. eh, cha 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 chan, cha 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 chan, ahí hay un silencio Hombre, que es por cierto, lo haces muy apabullante, bien, ¿eh? Lo ¿verdad? haces muy bien. Sobrino de Fonkarayan soy. No creas que... Bueno, pues bien, pues entonces lo que vienen a sostener los científicos sociales de los que estamos hablando y los filósofos neomarxistas, es que si ignoramos las contradicciones y nos asustamos ante ellas, pues simplemente estamos perdiendo la posibilidad de comprender en profundidad sucesos importantes. Y esto es lo que hacen las ciencias naturales, huir ante las contradicciones. Bueno, aquí tenéis un cuadro. Por eso, estos filósofos acusan a Popper de ser un conservador. Aquí tenéis un cuadro, lo de abajo, es muy poco lucidito, pero bueno. ¿Qué haría un conservador? El pensamiento conservador, es decir, Popper, a la izquierda, ¿no? En una primera fase se encuentra con una contradicción, dos flechas enfrentadas. ¿Y qué es lo que hace el conservador? Hombre, venga, no os enfrentéis, vamos a intentar ver, a ver cómo podemos debilitar la tesis y la antítesis, ¿para qué? Para al final solapar una con otra e intentar llegar a una especie de solución de compromiso. ¿Qué es lo que hace el pensamiento marxista? Agudiza el conflicto. Mirad el primer punto. Hay dos flechas negras enfrentadas. En el segundo punto, lo que se intenta es precisamente que hacer más aguda, más poderosa la contradicción. ¿Por qué? Porque se piensa que esa contradicción, cuando llega a un punto en el cual es suficientemente intensa, va a provocar el salto revolucionario a un estado de comprensión nuevo. Si alguien no lo entiende, por favor, este es un dato importante, pero, por ejemplo, bueno, voy a poneros un par de ejemplos políticos. Los uso, no intento que deduzcáis de aquí ninguna crítica ni nada por el estilo, sino simplemente una constatación, ¿no? No sé si habéis oído, porque lo ha dicho más de una vez, al actual vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, decir que él cabalga sus contradicciones. Esta expresión, que le gusta mucho y que es bastante llamativa, ¿no? Cabalgar las contradicciones significa que no se siente incómodo con una contradicción. Por ejemplo, defender que la gente tiene que ir de forma modesta y no hacerlo él. Y cuando le dices, oye, es que te estás contradiciendo, dice, sí, pero yo soy capaz de cabalgar mis contradicciones. Popper le diría, tú lo que eres es un inconsecuente. Pero un marxista en la contradicción no ve una inconsecuencia. Pongo otro ejemplo. No sé si recordáis hace años que en unas elecciones se pilló un off the record al que entonces era presidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero. No me acuerdo exactamente el término de las palabras, pero era algo así como Que que... había que apretar. Exacto, había que crispar, me parece que era el verbo, algo Crispar, así. exactamente. Habría que crispar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de un marxista, neomarxista, uno puede decir que un socialista no lo es, pero es verdad que el Partido Socialista Obrero Español, gracias a Felipe González, abandonó el marxismo como su ideología, que la tuvo hasta los años 70. Pero si miráis los programas del Partido Socialista, veréis que es frecuente que aparece en ellos el marxismo como una útil herramienta de análisis. Es decir, yo no soy marxista, yo socialista español no soy marxista, pero la forma de pensar las cosas que tiene Marx es interesante, la voy a utilizar. Bueno, pues esa forma de analizar las cosas es una forma que viene a sostener lo siguiente. Si yo quiero conseguir un progreso social, perdón, ese progreso solo pasa por una crispación previa entre una tesis y una antítesis. Ahora, si yo me encuentro con alguien que piensa que toda oposición es síntoma de error, retroceso, de caída en una especie de callejón sin salida, como hacen los conservadores, pues entonces reculo ante la contradicción y al recular ante la contradicción me impido ese salto hacia adelante que la dialéctica permite. No sé, yo comprendo que esto es oscuro,
pero en fin, no soy más hábil para conseguir explicaros esto. Está Pero claro. Víctor, quería hablar sí, sí, Alberto. venga, adelante, Hola, ¿me dime. escucháis? Sí, ¿Me sí, escucháis? perfectamente. Hola. No, yo creo que estamos hablando de lo que sería la tesis, la antítesis y luego la síntesis, ¿no? Exacto, Efectivamente, exacto. el método utilizado y propuesto por los propios marxistas, ¿no? Sí, eso es. La primera persona en realidad que formula este método de análisis es Hegel. Marx lo coge de Hegel, la dialéctica la coge de Hegel, pero efectivamente esto es. O sea, la idea es que yo no puedo pasar de una tesis a otra tesis si entre medias no planteo una antítesis y no la desarrollo y no intento pensar a la vez la tesis y la antítesis. Aquí la cuestión es que si yo tengo una tesis y una antítesis, yo no tengo que decidir si la tesis es verdad o la antítesis es verdad, sino esforzarme por pensar en paralelo estas dos cosas al tiempo. A ver cómo mi mente salta al nivel de la síntesis. Eso me parecía, que era un poco el complemento perfecto con respecto a acoplar las nuevas contribuciones desde otra posición. Sí, este es exactamente aquello que Popper y los filósofos, por ejemplo, el Círculo de Viena, rechazan como método de conocimiento y, sin embargo, los marxistas consideran que es el auténtico método de conocimiento de las ciencias sociales. Y de esto estaban discutiendo ese año 61. De acuerdo. Gracias. ¿Vale? No, a ti por la intervención. Sí. Víctor, Miguel quiere intervenir. Venga, perfecto. Bueno, es una cosa que me está rondando en la cabeza, no de la clase de hoy, incluso de la de ayer, porque también fue mencionada, si no explícitamente, implícitamente, y ahora ha llegado el momento de hacer una observación sobre ello, y es en la fase esta del proceso, el de la derecha, si el proceso implica una revolución, digamos, cruenta o impactante, ¿qué dice aquí las teorías de análisis filosófico sobre el famoso tópico de el fin justifica los medios? Fenómeno. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, cuando Hegel diseña este método, él lo que está pensando, cuando habla de tesis y de antítesis, está pensando solo en ideas. O sea, Hegel piensa que para que el mundo progrese es necesario que a un tipo de idea se le enfrente la idea contraria. Por ejemplo, os pongo un ejemplo clásico del mundo griego. Heráclito de Éfeso dice, nada permanece, todo cambia. Uno no se puede bañar dos veces el mismo río. Todo cambia. Tesis. Parménides de Elea dice, es imposible el movimiento. El ser no puede llegar a no ser. Antítesis. Y ahora, uno dice, todo cambia y el otro dice, nada cambia. Tenemos, tenemos la oposición dialéctica. ¿Qué diría un conservador? Uy, la filosofía es una porquería, porque si te lleva a una tesis y a la contraria, simplemente esto es irracional. ¿Qué es lo que dice Hegel? Miren ustedes lo que hizo Platón. Platón intentó combinar estas dos ideas, la idea de que todo cambia y la idea de que nada cambia. ¿Y cómo lo resolvió? Diciendo, tiene que haber dos mundos. Uno en el que todo cambia, el mundo donde vivimos nosotros, otro en el que nada cambia, el mundo de las ideas platónicas. He alcanzado la síntesis. Bueno, pues Hegel era igual. Hegel pensaba que la historia de la humanidad había sido una historia de oposición de contrarios, pero entendidos los contrarios como ideas filosóficas o científicas. ¿Qué hizo Marx? Marx convirtió la tesis y la antítesis no en teorías filosóficas o científicas, sino en clases sociales. Para Marx el mundo progresa no porque una teoría se enfrente a otra, sino porque una clase social se enfrenta a otra que tiene el poder. Así que su dialéctica es una dialéctica que él llamaba materialista. ¿Cómo ha funcionado el mundo? A toda posición de poder, a toda clase dominante, se le enfrenta tarde o temprano una segunda clase. Hay que radicalizar esa oposición porque si no, no conseguimos saltar al siguiente nivel. Esa radicalización es, como tú bien has dicho, una revolución. Una revolución. Claro, las revoluciones habitualmente, no siempre, pero habitualmente requieren de
por ejemplo, la revolución de los claveles de Portugal no requirió de sangre, de derramamiento de sangre, pero normalmente sí requieren de derramamiento. Y yo creo que por aquí va tu idea, ¿no? ¿Qué hace entonces un filósofo que sostiene que para que haya progreso necesariamente hay que agudizar la oposición dialéctica? También, Pues te digo lo que hizo Carlos Marx. Marx lo que hizo fue decir, es indeseable que haya que usar la violencia, pero va a ser inevitable. también lo digo por lo del micrófono abierto de Zapatero y Gabilondo. Sí, pues desde luego un marxista ortodoxo te diría, hay muchos tipos de marxismos, pero o de anarquismos. Por ejemplo, hubo un anarquismo desde el siglo XIX que defendió lo que se llamó la propaganda por los hechos, que es el uso del terrorismo simplemente para hacer propaganda de tu posición política, lo que ha hecho ETA durante muchos años, ¿no? Vale, claro. O Septiembre Negro, o todo esto, ¿no? Bueno, pero un marxista que vamos a decir que sea más templado, como Carlos Marx o Engels, dirían, hombre, a mí me encantaría poder saltar desde la oposición entre tesis y antítesis a una situación de equilibrio superior, a una síntesis superadora, ¿no? Pero como no van a dejarse los burgueses comer el terreno, inevitablemente vamos a tener que llevar a cabo una revolución sangrienta. Y yo no me meto en la cabeza de Rodríguez Zapatero, pero desde luego, para mí aquella pillada que tuvo, a mí lo que me indica es que este hombre estaba pensando en términos marxistas, o sea, estaba pensando en términos revolucionarios, para conseguir la situación política a la que aspiramos. No se trata de templar gaitas con la oposición, aunque igual públicamente digamos que sí, que lo que queremos son acuerdos, templanza. No, de lo que se trata es de crispar. Se trata de agudizar la oposición dialéctica. Muy claro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la pregunta. Bueno, pues, en fin, espero que... Yo es que con esto me siento satisfecho si me hacéis estas preguntas. Bueno, bien, ahora, lo siguiente que os voy a contar es especialmente importante, porque... Vamos a ver, porque me parece que... el párrafo que hay encima de este esquema, vaya, el párrafo que hay encima de este esquema es interesante. Mirad, ¿por qué si tenemos dos formas de hacer ciencia? Una forma que es ocultando o retrocediendo ante las oposiciones dialécticas, y otra forma que es agudizando las oposiciones dialécticas. ¿Por qué la segunda va a ser mejor que la primera? La contestación de Adorno es la siguiente: porque solo con la segunda conseguimos transformar el mundo que no nos gusta. O sea que Adorno está adoptando un método para hacer filosofía por la capacidad política que muestra ese método, y no tanto porque ese método nos ayuda a encontrar una verdad en estado puro. ¿Entendéis esto que os digo? Adorno no es un filósofo, vamos a decir, teórico. Adorno pretende construir un sistema filosófico capaz de transformar el mundo y de ayudar a los desarrapados, a la gente que está en peores condiciones, ¿no? Frente a los que están abusando de ellos. Adorno lo que intenta hacer, y aquí he escrito una expresión que era suya y que el otro día en la clase alguien dijo, intenta hacer con la filosofía ingeniería social. Ingeniería social. O sea que la ventaja del Adorno del marxismo frente a la forma de pensar de Popper es que la forma de pensar de Popper no permite cambiar el mundo, y la forma de pensar de Adorno se convierte en un arma revolucionaria para cambiar las cosas. Claro, ¿qué es lo que opinaba Popper frente a esa actitud? Popper se echaba las manos a la cabeza, porque Popper tenía la siguiente idea: que la función de la ciencia y de la filosofía es buscar la verdad en estado puro, tanto si la verdad sirve como si no sirve para la revolución. Y lo que Popper estaba detectando en los neomarxistas es que a ellos parecía que la verdad no les preocupaba tanto como la construcción de un arma política para la revolución. ¿Se me entiende esto que estoy contando? O sea, la frase que os pongo ahí de Antonio Machado, que es célebre: la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero, que es muy célebre, pero que tiene una coletilla
que es cuando habla el porquero y dice algo así como, bueno, no estoy seguro, algo, no me acuerdo exactamente cómo es. La verdad es la verdad, lo diga Agamenón o lo diga su porquero. Esto lo asumiría Karl Popper como su actitud propia. La ciencia y la filosofía tienen que buscar la verdad, da igual cuáles son sus consecuencias. La función de la ciencia no es transformar el mundo. Esa será la función de la política, de la religión, de la tecnología, si se quiere. La función de la ciencia es descubrir la verdad, la última verdad de las cosas, descubrir las leyes. ¿Y qué es lo que está haciendo Adorno? Piensa Popper. Lo que está haciendo Adorno es sustituir esta tarea sacrosanta de la ciencia y de la filosofía por una tarea completamente distinta, que es la construcción de teorías que son útiles desde el punto de vista político, aunque nadie certifique que son ciertas. Y esto a Popper le escandalizaba. ¿Se entiende esto, no? Bien. Son dos maneras completamente distintas, como os dais cuenta, de entender la ciencia. Una visión más aséptica y comprometida con la verdad, y otra, una visión más política y comprometida con la transformación de la sociedad. ¿Cuál es preferible? Pues hasta el día de hoy hay gente que es partidario de una o de otra. Todos vosotros estáis al tanto de un concepto que se ha hecho, iba a decir ahora con la nueva expresión, viral en los últimos 2 o 3 años, que es el concepto de posverdad. Estamos en la época de la posverdad. ¿Qué significa exactamente eso? Pues ahora lo tenéis que comprender. Posverdad significa que estamos en una época en la que ha triunfado la visión de Adorno sobre la visión de Popper. No nos preocupamos tanto de buscar la verdad última de las cosas como de construir discursos que nos son útiles en la lucha política, muchas veces con motivos ideológicos justos, que es, por ejemplo, pues eso, la de evitar la sojuzgación de las personas, la de liberar a las personas que están oprimidas y cosas por el estilo. Pero vivir en la época de la posverdad significa vivir en una época en la cual ya no importa cuál es la verdad última. Con el tema del feminismo os voy a enseñar un ejemplo, pero ya veréis cómo hay personas en el debate de la teoría de género que simplemente no están interesados por saber cuál es la verdad última de las cosas. Pero podría ser por el sentido escéptico de que la verdad, de verdad, la verdad última de las cosas no existe, sino que es algo de cada uno. Eso es una posibilidad. Una posibilidad es que seamos escépticos. Pero ahora tenéis que pensar una cosa. Si el escepticismo verdaderamente hubiese sido la corriente dominante en la historia del pensamiento de Occidente, no habría habido ciencia. La ciencia existe solo y exclusivamente porque hay gente que cree que se puede encontrar la verdad. Si no, no dedicas un esfuerzo tan descomunal en tu vida a trabajar a la búsqueda de qué. La única posibilidad, lo que ha hecho posible la ciencia es la confianza de que poco a poco vamos desvelando la verdad. Los griegos tenían una palabra bellísima para verdad, que es la palabra aletheia, que significa desvelamiento. Ellos pensaban que la verdad es algo parecido a una especie de doncella pudorosa cubierta por muchos velos. Y el trabajo de la filosofía y de la ciencia a lo largo de muchos siglos ha sido ir quitándole velos, ¿no? Todavía no hemos visto la desnudez completa de la verdad, pero obviamente estábamos pergeñándola mucho mejor que hace 2000 años. Solo si creemos que se puede alcanzar la verdad, tiene sentido la ciencia. Si no, estamos en otro ámbito de cosas, como vais a ver en el apartado siguiente. Estamos en el ámbito de la ideología, de la construcción de discursos de eficacia política. También me consta que vosotros tenéis presentes otro concepto también ahora muy frecuente, muy utilizado, y que tiene que ver con esto, que es esto de construir un discurso. Cuidado con el discurso que han construido los nacionalistas. Los patriotas españoles tenemos que construir nuestro discurso, tenemos que imponer nuestro discurso. Oiga, ¿lo suyo no sería poner patente la verdad de los hechos? Es que hay gente que ya ha abandonado la aspiración de encontrar la verdad, incluso de los hechos de la historia, ¿no? Lo relevante no es saber quién fue Rafael Casanova, lo relevante es que frente a la teoría que han construido, a la imagen de Rafael Casanova que han construido
los independentistas catalanes, construyamos nosotras una que nos sea útil. Lo relevante no es saber cómo fue Felipe II, lo relevante es que frente a la concepción que han hecho de Felipe II los anglosajones, por ejemplo, o los holandeses, construyamos nosotros una que nos sea útil en nuestra identidad nacional. Cosas de este estilo, ¿no? Hemos abandonado, Popper diría claramente, hemos abandonado la búsqueda honesta y franca de la verdad y la hemos sustituido por esta tarea que Adorno está reivindicando de la construcción de teorías que son útiles en la lucha política, ¿no? O bien intentando que tu verdad sea la que predomine. Bueno, es que si haces eso, estás actuando como Popper. O sea, es normal que tú creas que estás en la verdad e intentes imponer lo que tú crees que es cierto. No, es que como veréis, cuando hablemos de la ideología, es que ya no se intenta demostrar nada. Se manejan determinadas estrategias intelectuales para simplemente abandonar esa búsqueda de la verdad. Ahora lo vais a ver. Voy un poquito más adelante y lo vais a ver enseguida. Perdona, Víctor. Alberto quiere intervenir. Venga, sí, es verdad. Perdona, Alberto, no te he visto. Adelante. Perdona, ¿no será claro que realmente no puedes avanzar de ninguna manera si pierdes auténticamente el objetivo de encontrar la verdad? Porque si solo compones con posverdades y con cosas que solo te vienen bien a ti, tendrás una verdad, pero no será la verdad realmente, será la que tú quieres. He de decirte, Alberto, que tú claramente te acabas de alinear en el bando de Popper. Pero sí. Si tú no buscas, aunque luego encuentres que esa verdad que tú buscabas no es exactamente la tuya, si tú realmente, tu espíritu no es buscar la verdad, lo único que estás intentando es que lo tuyo sea la verdad, aunque no lo sea. Pero mira, tú fíjate una cosa, mira, en unas pantallas después lo pongo. Es posible que algunos de los que estamos aquí hayamos tenido en nuestra habitación hace años un póster con la imagen del Che Guevara o una camiseta con su rostro serigrafiado, algo por el estilo. Cualquier libro de historia, cualquier biografía desde hace 40 años o de hace 30 años del Che Guevara nos cuenta que Che Guevara, para los estándares de muchos de nosotros, era un auténtico canalla. Igual desde sus propias convicciones personales, no, pero desde luego desde las convicciones personales de un demócrata al uso en Occidente, pues era una persona, pues por ejemplo, que firmó sentencias de muerte. Nos escandalizamos con las sentencias de muerte que firmó Franco, y seguramente con razón, pero obviamos, es que lo gracioso no es que pasemos por alto las de el Che Guevara, es que hacemos por no escuchar que este hombre firmó sentencias de muerte. ¿Por qué? Porque es que no nos preocupa la verdad, nos preocupa un discurso en el cual nos sintamos cómodos, protegidos, reivindicados. Si tú tienes realmente una búsqueda de la verdad, aceptarás tanto una cosa como la otra. Es decir, el Che Guevara firmó sentencias de muerte, Franco sentencias de muerte, lo que tú no tienes es que ocultar la verdad. Claro, sí. Sí, así es. Pero te he de decir... Claro, pero Alberto, si yo ahora delante de una persona de Podemos le digo que el Che Guevara fue un asesino, me llamará fascista. Seguro. Y si yo ahora a muchas personas, a alguna persona que sea añorante del franquismo, le digo que Franco fue un canalla y que es verdad que hizo no sé, presas, pero que firmó sentencias de muerte, me llamará un rojo de mierda o algo por el estilo. En realidad los dos están en la misma posición. El no querer reconocer los hechos. ¿Che Guevara tuvo impulsos positivos? Yo creo que sí, francamente. ¿Franco hizo algo positivo? Es evidente que algo hizo también positivo. Tú has comentado algo muy interesante, y era que con la teoría de la velocidad de la luz. Es decir, se propone una teoría, se comprueba que los cálculos han sido erróneos y me atengo a la verdad. Es decir, lo que yo no puedo construir es lo que me dé la gana. Sí, pero eso lo podemos hacer cuando estudiamos la luz. No es tan fácil hacerlo, como os decía el otro día, por la dificultad de las ciencias sociales, no es tan fácil hacerlo cuando tenemos que analizar un personaje histórico, un hecho histórico. Acordaos aquella frase de Stalin pensando en Napoleón Bonaparte, ¿no? Que bueno, en realidad es una frase inspirada en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no?
la muerte de un ser humano es una tragedia, la muerte de 1 millón de seres humanos es una estadística, ¿no? Napoleón Bonaparte no es vilipendiado como un asesino en masa en Europa, sino admirado por uno de los países más humanitarios de Europa, que es Francia, con avenidas a sus batallas y con arcos de triunfo. No queremos conocer la verdad. Si es que esta es la clave. Lo interesante de la postura de Adorno, yo creo, es que Adorno nos está... en realidad nos está poniendo ante un espejo. Es que muchos de nosotros no queremos conocer la verdad. Lo que queremos es armarnos ideológicamente en favor de los intereses que consideramos justos o legítimos. Miguel, creo que querías... Sí, una cosa muy, muy rápida. Todo este debate está encuadrado en lo que se llama ahora la corriente relativista, o sea, el relativismo. Bueno, el relativismo tiene algo que ver con esto. No es exactamente lo mismo, pero sí tiene algo que ver con esto. Lo que viene a sostener el relativismo es que estamos hablando de escepticismo más bien que de relativismo, ¿no? Lo que sostiene el escepticismo es que no existe la verdad y si existiese no tenemos capacidad para conocerla, ¿eh? Y lo que sostiene el relativismo es que la verdad es relativa a las personas o a las culturas o a las épocas. Es decir, que lo que era verdad o era bueno hace 100 años, pues no lo es ahora. Y no hay por qué sonrojarse, ¿no? Que en una época parecía buena una cosa y ahora nos parece buena otra. Ese es el relativismo, pero sí tienen bastante proximidad. En muchas ocasiones los relativistas y los escépticos andan parejos, ¿no? ¿Alguien más quiere? Es que es difícil vivir en el relativismo, por lo menos para mí. Claro, pero ¿sabes qué te pasa? Que igual ya vamos calzando años. Pero es uno de los rasgos propios de nuestra época. O sea, por lo que los filósofos desde los años 70 llaman a nuestra época posmodernidad, es porque ellos sostienen que estamos en una época en la cual han cambiado completamente muchos valores. Y uno de ellos es es decir, vivimos en una época en la cual el relativismo no provoca vértigo a la gente, ni desesperación, ni nada por el estilo, ¿no? La gente consigue vivir en una sociedad relativista, consigue. Ya a mí me cuesta mucho, pero... Sí, Alejandro. Víctor, que aquí me viene a la cabeza 2 conceptos que están en esa época, ¿no? Una es la ética discursiva y el otro es el pensamiento débil. De alguna manera esta historia es ¿por qué no queremos descubrir la verdad? Pues porque pensamos que la verdad es más fácil que nos la cuenten otros y nosotros si nos caen bien iremos con ellos y si no pues haremos de Popper. Justo. En realidad el pensamiento débil de los posmodernos, por ejemplo, de Bátimo, exacto, pues el pensamiento débil lo que viene a sostener es ha pasado la época de esos grandes esfuerzos por construir explicaciones. Eso no es posible para la filosofía. Dediquémonos a hablar de la moda, dediquémonos a hablar del fútbol y de cosas de este estilo, que es todo lo más que podemos decir, ¿no? Ayudar a la gente a que se enfrente bien a estos fenómenos de una forma lúcida, pero vamos, sin esperar que vamos a sacar ahí pólvora y vamos a encontrar una especie de parusía de la divinidad ni nada por el estilo. Y la ética discursiva yo la he entendido siempre como que lo que está mal, pero si me lo cuentan y me dicen no, cómo... No, la ética discursiva es un poco distinto. Es que pero eso nos complicaría mucho. No, nada, que eso es que me ha venido a la cabeza. No, algo tiene que ver porque Habermas es uno de los pilares de esa ética. O sea, que está en este entorno del mundo del posmarxismo, sí. Que por cierto Habermas pasó luego del marxismo, se pasó a la ultraderecha casi, ¿no? O sea, es un tipo no, lo que hizo fue una sorprendente defensa de los valores de la religión que dejó a todo el mundo perplejo, sí. A eso me refiero. Siguiendo, sí. Ahora, te he de decir que las dos figuras principales de la Escuela de Frankfurt eran Adorno y Horkheimer, más Horkheimer, de quien no he hablado nada. Y Horkheimer terminó casi como un místico. En ese caso, sí, verdaderamente... En el caso de Habermas es distinto. Habermas lo que viene a decir es que después de darle muchas vueltas durante 60 años de su vida, o de 50,
ha llegado a la conclusión de que en una sociedad democrática hace falta armar de valores a los ciudadanos. Y una manera que tenemos de armarles de valores morales, es la religión. Sí. Y cuando se ha intentado secularizar y quitar de medio la religión, nos hemos encontrado desnudos. No tenemos manera de sustituirlo. Y entonces lo que viene a decir Habermas es, pues, ¿por qué no llegar a una solución de compromiso con la religión para que siga manteniendo esta tarea de moralización de la sociedad, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Bien. Víctor. ¿Continuamos o vamos todos en el barco, no? Venga, Bueno, sí. fenomenal. Pues me está encantando hoy vuestra participación. Bien, ahora, ¿por qué ha terminado en muchos ámbitos triunfando la postura de Adorno frente a la de Popper? No en el ámbito de los científicos duros, ¿eh? De hecho, yo creo que la mayoría de la gente que hace ciencia dura ni sabe quién es Adorno. Pero ¿por qué en el mundo intelectual y en el mundo de la filosofía se ha dado tanto crédito a estas actitudes como la de Adorno? A estas actitudes de que el método experimental es un método que no sirve para tratar al ser humano, en el ser humano hacen falta otras formas de análisis. Pues en gran medida porque los historiadores de la ciencia mostraron que la ciencia no es algo tan lineal como... Es justo lo que al principio de la clase os contaba, no es algo tan fiable, tan seguro, tan bien apuntalado, tan indubitable, ¿no? El año 1958, un filósofo norteamericano, Norwood Hanson, escribió un libro estupendo que se llama Patrones de descubrimiento. Y este libro fue un shock dentro del mundo de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia, ¿no? Abajo os pongo una famosa imagen reversible que veis ahí, ¿no? El famoso pato conejo. Bueno, ¿qué es lo que venía a decir Hanson? Hanson, que conocía la obra de Popper y era en cierto sentido discípulo de Popper, decía lo siguiente: Popper cree que cuando un científico construye una teoría, puede ir luego con su teoría al mundo de los hechos para ver si los hechos la verifican o la falsan. Esta es la visión que tenemos hasta estos momentos, seguro todos los que estamos aquí en esta reunión, ¿no? El científico construye una teoría y luego va al mundo y mira si el mundo la confirma. Y si no la confirma, pues hay que cambiar la teoría. Eso lo que significa es que los hechos son objetivos y las teorías son subjetivas hasta que no se verifican. Se me va entendiendo, ¿verdad? No hay nadie que me ponga objeción. Bien, pues dice Hanson, esto es mentira. Los hechos son también subjetivos. Los hechos tienen carga teórica. Y usó este dibujito para intentar mostrarlo. Lo que hay aquí, ¿qué es exactamente? Si yo os digo que miréis, que busquéis ahí un conejo, vosotros estáis viendo un conejo. Pero si yo os digo ahora que lo que tenéis ahí en realidad es un pato, probablemente vosotros veis un pato. O sea, vuestra observación, lo que vuestros sentidos os dicen, depende de la teoría a partir de la cual observáis eso, contempláis eso. Lo observado no es independiente de la teoría desde la que se observa. Y por lo tanto, lo normal es que lo observado sirva para confirmar la teoría desde la que estás observando. Y sea muy difícil que sirva para hundirla. ¿Se me entiende? Como estáis todos en silencio, no sé si... No veo ninguna pregunta, ¿no? Nadie me pregunta. No, sí, vale. perfectamente. Bien, fenomenal. Pues voy a poneros ahora... Esta es una idea extraordinariamente interesante, que he de deciros, por ejemplo, no sé si entre vosotros hay algún periodista. Yo tengo mucha familia de periodistas y por lo menos recuerdo una ocasión en la cual esto lo planteé con unos primos míos. Cuando los periodistas dicen esto de que una cosa son los hechos y otra cosa son las opiniones, habría que decirles, piano, porque no es exactamente así. Los hechos están siempre cargados de teoría. Os pongo un ejemplo. Cogéis un periódico y buscáis una noticia y cogéis otro periódico. Apaga tu iPad. ¿Perdón? Susana, apaga tu iPad. ¿Alguien me está hablando o no sé si...? Bueno, digo, cogéis un periódico y buscáis una noticia. Y cogéis y buscáis esa misma noticia en otro periódico. Teóricamente se están relatando hechos, pero
la página en la que se pone la noticia, si es par o es impar, si es de las primeras o es de las últimas, el tamaño del titular, la extensión que se dedica al desarrollo de la noticia. Todo eso indica que hay una selección por parte de la persona que está relatando el hecho. La persona que relata el hecho no la relata desde una presunta posición de objetividad, sino que relata el hecho de una forma totalmente pintada por su propia subjetividad, por la teoría que, ha hecho previamente suya, ¿no? ¿Cómo se explicaría si no, por ejemplo, que siempre podamos adivinar qué es lo que va a decir el diario ABC sobre una decisión del gobierno actual y qué es lo que va a decir el diario El País sobre una decisión del gobierno actual? ¿A qué se debe la disparidad de opiniones? ¿A que los periodistas de uno y otro periódico son insinceros? ¿O a que lo que ellos creen estar expresando con absoluta objetividad está tintado de subjetividad? Bueno, pues esto Hanson creía que ocurría incluso en el mundo de la física, como os voy a mostrar ahora. Susana, creo que quieres contar algo. Tienes que darte voz a ti misma. Ya, no sé si se me oye ahora. Sí, no, perfecto. Solamente, ¿esta teoría se puede trasladar a los libros de historia, por ejemplo? Claro, absolutamente. Si Hanson lo que va a hacer es mostrarnos que esto ocurre en la física, imagínate tú en la historia. El historiador simplemente el historiador cuando escribe un libro tiene que seleccionar qué hechos son relevantes. Claro, si tienes dos historiadores y uno elige como relevante un hecho que otro lo considera totalmente irrelevante, los relatos que van a construir son distintos. Claro, uno podría decir, hombre, en la historia esto lo entiendo, en la economía lo entiendo, pero en la física, y dice Hanson, es que en la física os voy a mostrar que esto también ocurre. Y esto es lo que es relevante. Mirad, este es el famoso ejemplo que nos cuenta Hanson. Hanson nos intenta situarnos a las afueras de Praga, lo cuenta de forma muy bonita. En Praga, en el siglo XVII, compartían observatorio astronómico, el más grande observador de la historia de la astronomía, probablemente, Tycho Brahe, un danés, y su discípulo, Johannes Kepler. Bien, los dos utilizaban los mismos aparatos, los aparatos de Brahe. Los dos compartían los datos astronómicos que iban acumulando, pero cada uno de ellos veía una cosa distinta. Y dice Hanson, ¿por qué? Pues muy sencillo. Brahe era un geocentrista. Brahe creía que la Tierra estaba en el centro del universo. Y Kepler creía, como Copérnico, que el Sol era el que estaba en el centro del universo. Y ahora, dice Hanson, imaginemos un atardecer, como el que tenéis en la fotografía de la izquierda. Imaginad sentados en las colinas de Praga a Brahe y a Kepler contemplando ese atardecer, esa puesta de sol. ¿Qué es lo que ven los dos? ¿Ven lo mismo? Y dice Hanson, no ven lo mismo. Fijaos, Brahe lo que está viendo es lo siguiente. Lo que está viendo es como el sol se pone en el horizonte. Va poco a poco descendiendo en el horizonte. ¿Y Kepler qué es lo que ve? ¿No ve eso? Y dice Hanson, no. Kepler lo que ve es como la Tierra está girando y con el horizonte está tapando al sol. ¿Comprendéis la diferencia? Cada uno está viendo algo distinto porque lo está viendo desde su teoría. Sí, perfectamente. ¿Cuáles de las dos cosas es real? Las dos dependen. Es que depende de la teoría. Es que lo que tú vas a relatar, tú lo vas a relatar como un hecho objetivo, pero no es verdad. Es un hecho tintado de subjetividad. Es un hecho tintado por la teoría que has abrazado. Así sí, que... Víctor. Sí. Sí, hombre, yo ahí como científico hay algo que no me cuadra. Dice, los hechos... tienen carga teórica. Aquí arriba lo tienes. Bajo mi punto de vista, sí. El que es objetivo es quien ve el hecho. El sol, es objetivo, es uno. Quien analiza esa visión es el que es objetivo. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si yo miro una cosa, la manipulo, porque meto el dedo en el átomo y lo manipulo. Pero el hecho
El hecho es uno. Enrique, ¿no? Precisamente el principio de incertidumbre de Heisenberg daría la razón a Hanson, todavía con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que te dice es lo siguiente, que el gato de Schrödinger Sí. ni está vivo ni está muerto. ¿Quién decide si está vivo o está muerto? El sujeto que lo ve. Luego, la muerte del gato es, en gran medida, una construcción del sujeto. Perdonadme los demás si no estáis al tanto de este experimento. El relato sí que es una construcción del sujeto. No, la muerte del gato, Enrique, la muerte del gato. Lo que te dice Schrödinger es que el gato se muere o se vive. ¿Qué es la luz? ¿Onda o partícula? ¿Y qué es lo que te dicen los físicos? Te dicen, depende cómo la mires. Si la miras como onda, se va a comportar como onda. Si la miras como partículas, se va a comportar como una de partículas. Esto es sorprendente. Luego, es que es como si la luz estuviese esperando a que tú la mires para decidir ella qué traje se pone ese día. La luz está cargada, de manera que un físico que mira la luz como onda está construyendo toda una teoría sobre la luz que es radicalmente distinta a la que está construyendo el físico que la mira como partículas, precisamente porque están partiendo de teorías distintas. De acuerdo, pero eso es el científico, no es la luz la que cambia, es el científico. Pero el asunto es que no hay, esto es una cosa que estudió Ludwig Wittgenstein a principios de los años 20, esta idea que estás proponiendo tú y que es de sentido común, Wittgenstein intentó mostrar que no se sostiene. Esta idea de que tenemos una percepción objetiva sobre la cual luego hacemos juicios de valor. Bueno, no es cierto, porque no existe tal percepción objetiva. La información que tú recibes por tus sentidos está siendo filtrada por las teorías a partir de las cuales estás observando tú eso. Esto es para que te hagas una idea. ¿No te ha ocurrido alguna vez que buscando determinado objeto has pasado por encima de algo muy llamativo sin darte cuenta de ello? ¿Se te ha pasado por completo? ¿No te has dado cuenta de, no sé, yo voy buscando las gafas y a lo mejor me encuentro, iba a decir 500 euros, pero no, me daría cuenta seguro, pero una cantidad un poco más pequeña, pero buscando, ¿qué quiero decir con esto? Que la teoría, las disposiciones tuyas, los intereses tuyos, etcétera, etcétera, hace que filtres la percepción, que el mundo se te presenta a ti de una manera muy particular. Si tú adoptas otra teoría distinta, el mundo queda filtrado de una manera distinta. ¿Entiendes? O sea que no existe, esta objetividad nos puede servir para andar por casa, pero si la analizamos con rigor serio, bueno, decirte que el libro de Hanson es del año 58, pero es un libro que estas ideas que estoy contando han sido asumidas por los filósofos de la ciencia y por los científicos como incontrovertibles. Nuestra visión de las cosas es una visión cargada teóricamente. Ahora un poco más adelante igual comprendes que la ciencia tiene un mecanismo de corrección de esta subjetividad. Pero por el momento es importante entender esto. Y no me lleves tanto la contraria, Enrique, que eso de la amistad... Gracias. Bueno, bien. Bueno, así que, en definitiva, si os dais cuenta, todos estos científicos, todos estos filósofos que eran científicos, muchos de ellos eran físicos, por ejemplo, Thomas Kuhn Thomas Kuhn pasó a la física pasó a la filosofía porque era profesor en una universidad americana, profesor de física, y le pidieron que diese un curso sobre historia de la física, y entonces empecé a apasionar por la historia de la física y luego por la filosofía de la física. Esta gente que eran científicos rigurosos, Feyerabend hizo una tesis doctoral también sobre mecánica cuántica, me parece, lo que han hecho en realidad, sin quererlo ellos, y siguiendo eso sí las directrices de Popper de buscar la verdad, lo que han hecho ha sido debilitar a las ciencias naturales. Esta idea de que la ciencia natural, como acaba de decir Enrique, pues es una ciencia de hechos, una ciencia incontaminada ideológicamente, pues lo que vienen a sostener estos filósofos es que no está tan claro. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo van a manejar los neomarxistas como argumento. Cuando alguien les diga, oye, es que vosotros no estáis preocupados por buscar la verdad, ellos van a responder, y vosotros decís que lo estáis, pero en realidad estáis igual de contaminados ideológicamente que nosotros. Bien. Bueno, aquí os cito, el otro día
os expliqué cómo en el campo de la psicología, es el segundo de los puntos del psicoanálisis, el psicoanálisis fue rechazado en muchos países no porque se demostrase no científico, sino porque no encajaba con determinados prejuicios, ¿no? Pues la Iglesia Católica lo rechazaba por hablar tanto de sexualidad, los nazis porque los psicoanalistas eran la mayoría judíos, los rusos porque era una psicología burguesa. Arriba os pongo otro ejemplo que hace un par de años me parece conté aquí en el Cardenal Cisneros, cómo en Rusia se rechazó el darwinismo en el campo de la biología y se sustituyó por el lamarquismo. Y eso fue un desastre descomunal que provocó hambrunas y que provocó muertes y que provocó el desmantelamiento de laboratorios de genética que tenían los mejores del mundo hasta los años 30, la Unión Soviética, ¿no? Pues lo que quiero decir es que en un campo como la biología o en un campo como la psicología, campos que pretenden pasar por ser ciencias duras, pues resulta que los componentes ideológicos, los filtros, las cargas teóricas de las observaciones, pues son muy llamativas, ¿no? Y hay que reconocerlo. Bueno, así que esto lo han usado los filósofos de Frankfurt, los neomarxistas, cayendo o manejando una falacia que hoy es de uso generalizado, sobre todo en el mundo de la política. La falacia tu quoque. Nosotros la conocemos más por el tú también o el y tú más o algo de este estilo. La expresión latina es tu quoque, ¿no? Que significa tú también. ¿Qué es lo que viene a sostener esta falacia? Esta falacia es una manera de protegerte de las críticas. Cuando alguien te critica, de lo que se trata es demostrar que esa persona que te critica en realidad tiene los mismos defectos que tú o mayores, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, desde un punto de vista lógico, esta forma de argumentar es inaceptable, es insostenible. Es decir, vamos a ver, yo me encuentro una persona que es un mentiroso y le digo, eres un mentiroso, y él me responde, anda, ¿qué y tú? Y yo le puedo responder, bueno, yo seré un mentiroso, pero desde luego tú lo eres. El hecho de que yo lo sea no impide que tú seas un mentiroso. El hecho de que yo sea un egoísta no impide que tú seas un egoísta y que yo lo pueda denunciar. ¿Entendéis? Por eso es una falacia. Esto es un argumento tramposo que usan mucho los políticos. Como tú no eres puro, no me puedes hablar de mis impurezas. Naturalmente que las puedo hablar. Cuando te toque el turno, tú échame en cara lo que yo hago mal, pero yo mientras tanto lo hago contigo. Bueno, pues esta falacia la usaron también los neomarxistas. Los neomarxistas cuando eran acusados de falta de objetividad. Y ellos decían, ¿y vosotros? Mirad lo que dice Hanson, mirad lo que dice Kuhn, mirad lo que dice Feyerabend, mirad lo que dice Lakatos. Vosotros estáis exactamente en la misma situación que nosotros. También vosotros estáis contaminados por subjetividad, por intereses particulares y bastardos, por ansias académicas y por cosas por el estilo. Bien. Los que siguieron a Popper, ¿cómo se defendieron ante estos ataques? Ellos vinieron a sostener lo siguiente. De acuerdo, los científicos naturales también estamos afectados por estas miserias, igual que los sociales. Pero tenemos una diferencia con respecto a los científicos sociales, y es que nuestro método termina filtrando lo que verdaderamente es verdad de lo que es falso. Es decir, yo puedo construir hipótesis las que me dé la gana. Puedo construir esas hipótesis en beneficio de mis propios intereses bastardos, pero tarde o temprano la ciencia seria terminará juzgando qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso. El método experimental permite precisamente eso, someter a prueba las hipótesis, ¿no? Las conjeturas que decía Popper. Y eso, sin embargo, no lo pueden hacer los científicos sociales. Eso sería el argumento que se utilizaría para intentar mostrar la supremacía de las ciencias naturales sobre las ciencias sociales. Que en el fondo es lo que yo quiero que pensemos, porque es lo que nos vamos a encontrar cuando hablemos de las teorías de género. Si verdaderamente podemos sostener que las ciencias naturales son superiores a las ciencias sociales o a la inversa, como pretenden los neomarxistas de la Escuela de Frankfurt. Mirad, para que veáis un ejemplo de la diferencia que habría entre unas ciencias y otras,
no sé si conocéis el famoso experimento que hizo Alan Sokal el año 1996, pero que es muy llamativo. Este hombre, que era un físico, digo era porque no sé si sigue viviendo, la verdad, este hombre hizo una cosa muy llamativa. Publicó un artículo en una revista científica, una revista de sociología. Su idea era mostrar que las revistas científicas del ámbito de las ciencias duras, la física, la química, la biología, no permiten que se filtren estupideces, mientras que las ciencias del ámbito social, las ciencias sociales, a veces se tragan unas trolas descomunales simple y llanamente porque no utilizan un método de filtrado de lo que es verdad y de lo que es falso. No sé si lo he dicho muy retorcido, pero bueno. Bueno, os cuento el caso en concreto. La revista se llamaba Social Test y el artículo que publicó Sokal tenía un título rimbombante. A ver, se llamaba La transgresión de las fronteras, hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Esto es para nota. Importante, porque aquí hay muchos conceptos que son propios de las ciencias sociales. El concepto transgresión, el concepto frontera, el concepto hermenéutica, que es un método de análisis propio de las ciencias sociales, el concepto transformativa, que es un concepto que aparece en la lingüística de Chomsky, la lingüística transformativa, y luego dos conceptos de la física, gravedad cuántica, ¿no? Bueno, la idea que propone Sokal en el artículo es delirante, ¿no? Según él, el concepto de gravedad cuántica es una creación social, es un constructo social. O sea, no existe la gravedad cuántica, sino que la gravedad cuántica es una invención de una determinada sociedad. ¿Cuál? La sociedad occidental contemporánea. Así que en una sociedad donde no exista la gravedad, donde no exista este concepto, como el concepto es una construcción cultural, simplemente no habrá gravedad. Este sería más o menos la conclusión estúpida del artículo, ¿no? Puede haber sociedades donde la gente flote, simple y llanamente porque a nadie se le ha ocurrido crear el concepto de gravedad cuántica. Bueno, Sokal había escrito un artículo que él sabía que era un auténtico sinsentido, que era una estupidez. Lo hizo aposta, pero lo llenó de frases oscuras, de conceptos rimbombantes, de citas a pie de página, de referencias a libros y cosas por el estilo. Y esta revista, que pasaba por ser una de las revistas más prestigiosas del ámbito de la sociología, le hizo pasar el filtro al artículo y lo publicó. Luego Sokal hizo público el engaño y se montó un cisco tremendo. Sokal venía a decir, esto nunca pasaría en una revista del mundo de la física o de la ingeniería o de la química o algo por el estilo, ¿no? Lo que venía a decir es, mira, puede ser verdad que los científicos de las ciencias naturales estemos sometidos a las mismas miserias que los de las ciencias sociales, pero nosotros, gracias a haber abrazado el método experimental, tenemos una manera de filtrar y poco a poco de ir descubriendo la verdad de las cosas. Vosotros lo único que estáis es sumidos en la verborrea y en el caos. Bueno, pues es un ejemplo interesante que ilustra el debate que quiero tener yo entre manos. Bien, ahora, al empezar esta sesión, este debate, yo os conté lo siguiente, que había tres tipos de discursos. Uno que eran las ciencias, otro que eran las pseudociencias y otro que eran las ideologías. Ciencias, aquel tipo de disciplinas que intentan buscar la verdad apoyándose en métodos rigurosos de conocimiento, por ejemplo el método experimental. Pseudociencias, aquel tipo de disciplinas que construyen discursos sobre la verdad intentando parecer ciencias, pero no cumpliendo todos los estándares de las ciencias. Bien, ideologías, discursos que intentan establecer la verdad sobre algo sin aspirar en absoluto a pasar por ciencias. Aquí ya no hay complejo de inferioridad. En las ideologías no se pretende pasar por científicos. En las ideologías se pretende decir verdades más profundas o superiores a las de las ciencias y por lo tanto que merecen mayor asentimiento que las de las ciencias.
¿Se entiende esto? Las ideologías nos dicen cosas acerca de la realidad y del ser humano que muchas veces son contradictorias con lo que dicen las ciencias, y lo que pretende el ideólogo no es que le creamos porque se hace pasar como científico, sino que le aceptemos porque lo que él dice es mucho más profundo que lo que dice la ciencia. ¿Quién puede ser un ideólogo, por ejemplo? Pues un teólogo que nos diga, pues que, por ejemplo, un cristiano ultraconservador, ¿no? Que sostenga que en el origen de todo, o sea, que el ser humano ha nacido de Adán y de Eva, y no por evolución de las especies a partir de los primates, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Oiga, es que la ciencia lo contradice. Miren, me fumo un puro, me da lo mismo. Yo asumo la Biblia, leída en estos términos literales, por encima, la asumo como una verdad más profunda y superior a lo que la ciencia sostiene. Miguel, Víctor, sí. Perdona, simplemente el ideólogo lo que nos quiere es llevar al huerto, en bruto. Bueno, todo el mundo nos quiere llevar al huerto, pero el ideólogo, aquí lo relevante es que el ideólogo no se preocupa, igual que el pseudocientífico o el científico social, están buscando estrategias para luchar contra la ciencia más dura. El ideólogo ya no discute estos temas. El ideólogo lo que hace es simplemente decir, bueno, si queréis escuchar a los científicos, allá vosotros, estaréis equivocados. Yo tengo una verdad más profunda, ¿no? Bueno, tú puedes creer en la medicina occidental. Yo te voy a enseñar la medicina china. No voy a discutir mucho contigo acerca de qué es preferible. Tú verás. Yo creo que lo mismo. ¿No? Sí, pero Víctor, sí, pero hay ideólogos que utilizan incluso, que pueden llegar a utilizar, digamos, algunas formas para que tú les hagas caso. Sí, claro. Los de las sectas. Bueno, claro. De lo que se trata pero no intenta pasar por ciencia lo suyo. No, bueno, pues, es otra cosa distinta, sí. ¿entiendes? Es algo diferente. Es algo más... Sí, Alberto, di. Es un acto de fe, realmente. Es decir, lo que te estoy construyendo es que mi verdad es la única y pase lo que pase, esto es lo que tiene que pasar. Obviamente, en el caso de las religiones, que es una de las formas de ideología, sí, pero hay otras formas de ideología. Por ejemplo, ya lo veremos, el feminismo, pues es otra forma de ideología. El marxismo. El marxismo hemos visto que empezó siendo una ciencia, que Marx quería que fuese una ciencia, que Popper nos ha mostrado que ya no es una ciencia. Que se ha inmunizado contra la falsación, que durante un tiempo muchos marxistas patalearon porque no les gustaba que les quitasen la etiqueta de científicos, pero hoy hay muchos marxistas que simplemente dicen, vale, no es ciencia, ¿y qué? ¿Qué más da? Es algo más profundo que la ciencia. Y esto es importante porque una vez que tú asumes la posición, la forma de pensar del ideólogo, te desembarazas de toda necesidad de justificarte frente a las ciencias. ¿Qué ocurre si una ciencia te contradice? Pues simplemente que te está contradiciendo un tipo de discurso inferior al tuyo, que es el científico. Yo, esto lo he contado algunas veces, pero yo tuve una alumna hace muchos años, bueno, bastantes años, que era testigo de Jehová. Y en un examen le pregunté, le pedí que me contase la teoría de la evolución de las especies según Darwin. Y me hizo un examen que recuerdo que le puse un 10. Fue magnífico. Y al final la última frase era, esto es lo que dice Darwin, yo no creo en nada de ello. Se lo sabía de memoria, pero ella creía estar en posesión de una verdad mucho más profunda que la biología ofrece. Y no sentía la necesidad de contrastar una idea con otra. Había optado, como dice Alberto, pues había hecho una profesión de fe, ¿no? En favor de una lectura literal de la Biblia. ¿Vale? Bueno, los ideólogos es muy frecuente que utilicen este mecanismo del tu quoque para desacreditar a las ciencias. Bueno, aquí os pongo tipos de ideologías, ¿no? Las religiones, el marxismo, el anarquismo, el feminismo, el liberalismo económico, por ejemplo, para justificar una determinada posición económica, en fin, hay muchas. Para que veáis cómo funcionan las ideologías, ya digo que la ideología utiliza además una segunda falacia, que es la falacia ad hominem, que todos conocemos, ¿no? La falacia ad hominem es que los políticos manejan con una habilidad extraordinaria,
la falacia ad hominem consiste en desacreditar a quien te lleva la contraria, ¿no? ¿Cómo? Tachándole de algo inaceptable. Aquí os pongo de ateo, fascista, machista, comunista, reaccionario, da igual de lo que sea, ¿no? Os pongo aquí un ejemplo que cuando el año pasado redacté esta presentación, pues me encontré en la prensa. Aquí tenéis a Antonio Salas, que es un magistrado del Supremo, que hizo el siguiente comentario que tiene que ver con lo que vamos a ver en el siguiente tema. Decía, no toda la violencia de género tiene su origen en una actitud machista, sino en la maldad de algunas personas. Continúa más abajo. Hay una verdad oficial de la que no se puede opinar nada que salga de ahí. ¿Por qué? Porque si no me insultan. Puede haber, y la verdad oficial, ¿qué es lo que intenta ocultar? Que puede haber quien tenga perfecto respeto por las mujeres en general y, sin embargo, tiene choques con la persona con la que convive, que casualmente es una mujer. Es decir, que está maltratando a la mujer no porque sea mujer, sino porque es la persona que tiene al lado. Si le preguntas a esa persona, ¿eres machista? Te dirá, no, en absoluto. Yo defiendo la igual dignidad de todas las mujeres, pero este aquí, que la persona que tiene al lado, que le está sacando de quicio, es una mujer y la maltrata. Entonces dice Antonio Salas, eso no debería ser catalogado como un acto machista, pero no se puede decir. ¿Por qué? Porque la ideología imperante lo impide. ¿Y cómo lo impide? Acusándote inmediatamente ad hominem de algo inaceptable, ¿no? Y termina con un ejemplo. En parejas homosexuales existen problemas de convivencia también, insultos, maltrato. ¿Hay aquí machismo también? ¿Cómo va a haber machismo si no hay un macho y una hembra en una pareja homosexual? No puede haber. Y sin embargo hay violencia. Pues él dice, pues igual lo habrá en parejas heterosexuales. Bueno, este es un ejemplo de la estrategia que utilizan las ideologías. Que una de las estrategias es la acusación ad hominem, la falacia ad hominem, que es decir, bueno, como este dice lo que dice, no hay que hacerle caso porque es un fascista o porque es un rojo de mierda o algo de este estilo, ¿no? Bueno, aquí os pongo el caso del Che Guevara, que os he contado antes, ¿no? Que yo he de deciros que como he estado trabajando 30 y pico años con adolescentes y con jóvenes universitarios, más de una vez he visto caras, pero o de estupor o de auténtico rechazo hacia mi persona cuando les leía esta frase que dijo el Che Guevara en la tribuna de las Naciones Unidas, cuando el régimen castrista reinstauró la pena de muerte que Batista no tenía, porque desde el año 40 en Cuba no había pena de muerte y el régimen castrista la reinstauró y el Che Guevara firmó sentencias de muerte. Cuando esto fue objetado en las Naciones Unidas, él en tribuna con su uniforme militar y hay un speech y dijo, fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Esto no se les puede decir a muchos chavales, ¿no? Bueno, así que, bueno, lo relevante es que aquí tenéis un libro a la derecha que para mí es muy importante porque es muy inquietante y sirve para ilustrar todas estas cuestiones. Y con ello acabo la presentación, el tema este. En definitiva, disponemos de tres discursos que a veces se llevan a contrario unos a otros y que necesitamos discriminar. Las ciencias, que son discursos fundados en el método experimental, ¿no? Que pueden adelantar hipótesis muy sorprendentes, muchas veces viciadas por intereses personales o por cargas ideológicas o por creencias religiosas o por el estilo, pero que el propio método intenta filtrar mediante experimentos, observaciones posteriores y cosas de ese estilo. Las pseudociencias, que intentan pasar por ciencias aunque no cumplen los estándares científicos. Y las ideologías, que no intentan pasar por ciencias, sino convertirse en discursos superiores a las ciencias y que despliegan un montón de estrategias para inmunizarse contra los ataques de la ciencia, que son los ataques ad hominem, que son las falacias tu quoque y cosas por el estilo. Por ejemplo, si desde la ciencia intentásemos atacar aquí os pongo el creacionismo, lo veis abajo, ¿no? En el último apartado. Pues si intentásemos atacar a un creacionista, el creacionista nos diría a lo mejor, hombre, ¿qué puedo esperar de usted que ataque mis ideas? Si usted es ateo.
pues de un ateo lo único que cabe es un ataque a la religión. Usted no está haciendo un ataque objetivo, usted está haciendo un ataque desde sus propios prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el libro que tenéis al lado se llama, no se ve muy bien, se llama Nosotros los racistas. Es un libro que compré hace muchos años en la Feria del Libro, que durante unos años es un grupo nazi, filonazi, pues ponía caseta. Y el libro es muy interesante porque muestra cómo esta ideología que intenta mantener en pie el libro, lo que hace es ir cogiendo ideas de aquí y de allá y mezclándola para construir un discurso más o menos coherente. Y el libro está preñado de acusaciones ad hominem, de acusaciones tu quoque, contra cualquier tipo de posición científica que intenta refutar pues, las tesis racistas, supremacistas y cosas por el estilo. Bueno, bien, con esto doy por cerrado el tema en cuestión y estamos entonces preparados para el siguiente tema, que es el de hablar sobre la teoría de género. Hola, Víctor. Miguel quería hacerte una pregunta. Miguel Martínez. Sí, perfecto. Adelante. ¿Miguel? Sí, Miguel, pero sí, no, es que Miguel... Sí, ahora sí, es que tenía cerrado el micrófono. Sí, dime. Es una pregunta muy genérica respecto a todo esto, porque se me ocurre pensar si el pensamiento filosófico niega la existencia de los hechos objetivos. Pues es una estupenda pregunta. Vamos a ver, mira, claro, hablar de pensamiento filosófico en general es inapropiado porque hay filósofos para todos los gustos. Ahora estamos hablando de Popper y de Adorno, los dos son filósofos y opinan cosas muy distintas, ¿no? Te voy a poner el más duro, Popper, el que parece que es más próximo a las ciencias duras. Popper Popper tenía la visión de la verdad como la aletheia que antes os he hablado de los griegos. Popper creía que existe la verdad, pero dudaba de que podamos llegar a saber nunca cómo es exactamente o si ya hemos llegado a ella. Es decir, lo que Popper creía es que si tú crees que existe la verdad y luchas por buscarla, poco a poco le vas quitando velos. Cada vez te vas aproximando. Eso es lo que él creía. Pero no estaba seguro de que algún día llegásemos a descubrirla por completo. Que llegásemos a saber si existe la verdad. Otros filósofos más escépticos lo que creen es que no existe la verdad y que lo único que hacemos cuando construimos teorías científicas son simplemente herramientas que nos sirven para vivir, para construir aparatos, para viajar a la Luna, pero una teoría científica que nos permita llegar a la Luna no es necesariamente una teoría cierta. Por ponerte un ejemplo, mira, si yo quiero, el otro día lo comentaba, si yo quiero medir el tiempo que voy a tardar en llegar a Barcelona desde Madrid en un coche, si pongo el coche a 120 kilómetros por hora, me vale con la física de Newton. Con la física de Newton obtengo un dato objetivo y preciso del tiempo que voy a tardar en llegar a Barcelona. Sin embargo, eso no significa que la visión que tiene Newton del universo sea correcta. Simplemente su teoría es útil. Entonces, hay unos filósofos de la ciencia que lo que creen es que lo que los humanos estamos haciendo con la ciencia no es nada más que construir buenas herramientas para vivir, pero que no necesariamente reflejan la verdad de las cosas. Aristóteles creó unas teorías que fueron interesantes, que funcionaron 2000 años. Cuando dejaron de funcionar, Copérnico vino y construyó otra, que funcionó muy bien, y cuando dejó de funcionar, vino Einstein y construyó una tercera, y los mecánicos cuánticos. Las teorías no serían nada más que instrumentos, y esto se le llama instrumentalismo. Así que hay, desde luego, esta idea de que hay un mundo objetivo que podemos captar, eso desde Descartes la filosofía lo ha puesto en duda sistemáticamente. La caverna de Platón lo plantea también, ¿no? Sí, ya sabes eso de que al final todo está en Platón, pero sí, pero por ejemplo, Descartes pensando que igual vivimos en un sueño, o como Calderón de la Barca, sí, Berkeley pensando que el mundo es una creación que Dios pone delante de nuestros ojos, Kant pensando que el mundo es en parte una construcción nuestra.
los idealistas también. La idea de que hay un mundo objetivo, esto que se llama en filosofía realismo, no es una idea general en el mundo de la filosofía. Hay algunos filósofos realistas, pero hay muchos que no. Y son muy buenos científicos, no los impide, no impide eso. Por ejemplo, todos sabemos que la velocidad del sonido se mide Mach en esa unidad, porque un físico de finales del siglo XIX, Ernst Mach, fue la primera persona que midió con precisión la velocidad del sonido. Mach, por ejemplo, no creía que existiese el átomo. Mach creía que la idea de átomo era interesante para la ciencia, para hacer mediciones, para construir hipótesis, para cosas de estilo, pero no creía que eso fuese, que existiese. ¿Vale? Te he contestado. Bueno, oye, me vais a perdonar, mirad, me quedaría como un cuarto de hora porque no he hecho descanso ni nada. Entonces, bueno, o más tiempo, yo no puedo salir al balcón, no tengo inconveniente en estar más tiempo con vosotros. Pero me parece un poco inoportuno empezar el nuevo tema solo para un cuarto de hora. Lo puedo hacer, pero Esther ayer me mandó un correo con una solicitud de una persona, de uno de vosotros, de una de vosotras en concreto. Entonces, esperad, que es que veo el chat y no sé si... Veo que alguien no está muy de acuerdo con mis opiniones sobre el Che y Ortega, pero, o bueno, no sé si en desacuerdo o no. Pero os cuento, una persona, por lo visto, el otro día se quedó con una pregunta en el tintero. No sé si está presente esa persona, pero bueno, voy a hacerme yo eco del comentario. Igual lo consideréis inoportuno y yo continúo con el siguiente tema, pero parece ser que tenía interés en plantear, puesto que esto es una clase de filosofía, el que charlásemos un poquito sobre la siguiente cuestión, que cómo había que juzgar el hecho de que en la situación en que nos encontramos actualmente, pues se esté produciendo una cierta limitación de los derechos individuales. Algo así entiendo que era la pregunta, ¿no? No está presente, Víctor. No está presente. No. Yo no sé si lo veis interesante que lo charlemos un ratillo. Yo me había preparado un pequeño speech sobre el asunto por si os puedo ayudar, pero si lo consideréis oportuno, bien, si no, arranco con el feminismo. ¿Hay alguna objeción? Yo creo que sí que es interesante. Sí, es oportuno, sí. Muy oportuno. Vale. Es bueno, pues interesante, sí, a mí también me parece. Sí. Es interesante, pero como no está presente la persona que lo ha planteado, porque está escuchando otra charla de psicología, lo dejamos para otro día. No importa, lo dejamos para el próximo día. Perfecto, vale, sí. Pues eso es lo que yo pueda quería. oír. Vale, pues entonces, si os parece, arrancamos con el siguiente tema, que son las teorías de género, que es en realidad por el que, como ya os dije, por el que he tratado el anterior, ¿no? Porque quiero que ahora desarrollemos esto con un poco de finura, ¿no? No nos dejemos arrastrar aquí precisamente por los prejuicios. Bueno, de todo esto es de lo que os voy a hablar. Con seguridad no me va a dar tiempo el próximo día, así que yo espero que Esther sea compasiva conmigo y encuentre otro hueco para completar la exposición. ¿Cómo no? Los que quieras. Bueno, ya lo hablamos tú y yo y das aviso. Bien, vamos a ver, mirad. Voy a empezar con un resumen de lo que conté el curso pasado, porque para que veáis por qué trato este tema y por qué arranco desde donde arranco. Las teorías de género son unas teorías filosóficas. Son unas teorías filosóficas que han surgido en el ámbito del pensamiento feminista y que han surgido con el propósito de ayudar al feminismo en sus reivindicaciones. O sea, si hasta hace un momento habéis estado entendiendo lo que he dicho de Adorno, estas teorías están construidas precisamente con la idea que tenía Adorno en la cabeza, con la idea de convertirse en una punta de lanza de la lucha feminista, ¿no? Bien, desde los años 60, en el campo del feminismo, se ha producido una disputa que en España todo el mundo es feminista, pero yo no sé si sabemos verdaderamente muchas veces de lo que hablamos, ¿no? Pero la disputa que se dio en los años 60 se mantiene viva
y se ha hecho visible en los últimos meses, en el último año en concreto, en la política española, ¿no? Os acordaréis todos de que, por ejemplo, Inés Arrimadas y otros miembros de Ciudadanos han sido 2 veces seguidas expulsados de las manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? Y que ellos han hecho una reivindicación de lo que han llamado el feminismo liberal y que desde posiciones más a la izquierda del partido de Ciudadanos, pues se les ha venido a acusar de, bueno, pues de arribistas, que solo habría un feminismo, que sería un feminismo de izquierdas, un feminismo de tinte socialista, ¿no? Nuestra vicepresidenta del gobierno hace unos meses dijo aquello de que el feminismo se lo habían currado las mujeres socialistas o algo de este estilo, ¿no? Cosa que es radicalmente falso desde el punto de vista histórico. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que desde los años 60 hay una disputa entre 2 formas de entender el feminismo. En España se ha traducido por feminismo liberal y feminismo socialista. Sería quizás mejor hablar de feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. En esta discusión, no voy a explicar ahora qué es cada cosa, pero en esta discusión, en esta disputa, para luchar para que el feminismo de la igualdad pudiese arremeter y derrotar al feminismo de la diferencia, es para lo que se enarboló, se construyó lo que se conoce como la teoría de género. Espero que se me entienda, ¿no?, lo que acabo de contar. La teoría de género es una especie de ariete que utiliza el feminismo de igualdad contra el feminismo de la diferencia. O si queréis, Carmen Calvo contra Inés Arrimadas, por personalizar, ¿vale? Bien, a su vez, para construir esa teoría se soporta sobre una distinción conceptual muy importante. La distinción entre sexo y género. Para las feministas de la igualdad, para ambas, sexo y género son cosas distintas, pero para las feministas de la igualdad son cosas independientes, mientras que para las feministas de la diferencia no lo son totalmente. Bueno, en el curso pasado yo os hablé de que la historia del feminismo suele explicarse mostrando etapas en ella, ¿no? Se habla de 3 etapas, de 3 olas y un protofeminismo, o hay feministas españolas que hablan de la existencia de 4 olas, ¿no?, porque ese protofeminismo lo consideran ya la primera ola. Hay quien dice que ya hay hasta 5 olas, que estamos ahora en la 5ª ola feminista. Bueno, en el curso pasado yo os hablé os cité las olas y solo me detuve en explicaros el primero y el segundo de los puntos que veis aquí, ¿no? Hubo, antes del siglo XIX, un protofeminismo, es decir, una serie de mujeres y algún hombre que denunciaron la situación de injusticia a que estaban sometidas las mujeres, ¿no? Olympia de Gouges o Wollstonecraft o Nicolas de Condorcet, un ilustrado francés, o John Stuart Mill, en fin. Eran personas que denunciaban esta condición de subordinación de la mujer, la consideraban injusta, y punto. Y esto es todo lo que hacían. Escribían panfletos, escribían libros, pero no llevaban sus reivindicaciones más allá. Cuando estas personas en defensa de los derechos de las mujeres, la mayoría de ellas mujeres, decidieron unirse para llevar a cabo una lucha política en defensa de los derechos de las mujeres, entonces cabe hablar de la primera ola. La primera ola está compuesta por aquellas mujeres y algún hombre, como John Stuart Mill, aquellas mujeres que lucharon por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y muy especialmente por conseguir un derecho para las mujeres, que es el derecho al voto. ¿Por qué era tan importante este derecho? Porque si tú tienes el derecho al voto, poco a poco puedes ir consiguiendo mediante votaciones democráticas el resto de los derechos. Así que el derecho a voto es el derecho capital en una sociedad democrática. Bueno, al grupo de mujeres que lucharon por el derecho al voto se le conoce como sufragismo. Y todos hay incluso una excelente película que está colgada en abierto en YouTube y que podéis ver si queréis, que se llama Sufragistas, que es magnífica y que tiene, bueno, hace interesantes
guiños históricos, pues el sufragismo fue una lucha, a veces pacífica, casi siempre pacífica, en alguna ocasión violenta, una lucha en defensa del derecho de las mujeres a obtener derecho a voto, ¿no? Bien, a partir de los años 60 hay una segunda ola, y esta segunda ola lo que hace es lo siguiente. Las mujeres ya tienen el derecho a voto y, sin embargo, siguen de forma efectiva subordinadas a los varones. Algo no ha funcionado, Algo no ha funcionado. ¿Qué es lo que no ha funcionado y cómo podemos cambiar las cosas? Esto es lo que se va a plantear la segunda ola. Ahí os pongo un buen número de feministas de la segunda ola, varias de ellas os las cité en el curso pasado, y ahora vamos a hablar precisamente de la segunda ola, de ideas de la segunda ola, ¿no? La filósofa que está entre medias de la primera y la segunda ola es Simone de Beauvoir. Por eso es tan importante en la historia del feminismo, ¿no? Es la que da paso de una forma de feminismo a la siguiente. Bueno, y todavía habría un tercer feminismo, que sería el feminismo posmoderno, el feminismo de nuestra época, pero que ahora no es pertinente hablar. Así que vamos a hablar del feminismo de la segunda ola. Como os decía antes, dentro del feminismo de la segunda ola lo que hay es una oposición constante entre dos maneras de entender la lucha feminista. A la izquierda tenéis el feminismo de la igualdad y a la derecha el feminismo de la diferencia. Os he puesto los nombres de 4 mujeres porque los debates que voy a plantearos en este caso, al hablar del feminismo, obviamente deberían tener como protagonistas a las mujeres para ser mínimamente coherente, ¿no? Bueno, pues feministas de la igualdad son Simone de Beauvoir y la española Celia Amorós, y feministas de la diferencia son Edith Stein y Julia Kristeva. Ahí tenéis fotos de las dos posteriores, ¿no? Arriba lo que tenéis es 2 frases de las 2 primeras. Simone de Beauvoir funda el feminismo de la igualdad con la siguiente célebre frase: la mujer no nace, sino que se hace. No existen mujeres cuando nacemos al mundo. En todo caso existen hembras, pero la mujer es una construcción social. Las que os declaráis mujeres, os declaráis así porque la sociedad os ha moldeado como mujeres. Y los que nos declaramos hombres exactamente igual. El hombre no existe, el hombre no nace, se hace. Lo que nace es el macho, pero no el hombre. Bien, el feminismo de la diferencia lo que sostiene es que, eso es una frase de Julia Kristeva, ser mujer es hermoso. Hay algo en la mujer específico, propio e incluso hasta cierto punto genético, ¿no? Bueno, bien, para poder comprender el debate entre estas dos formas de feminismo, hay una serie de conceptos que necesitamos entender con una cierta precisión. Y vamos a hacer un pequeño repaso, lo que nos queda de clase. Patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Pues es una forma particular de organización social en la cual el varón pues lleva las riendas, dirige esa forma de organización, detenta el poder, impone sus valores, impone sus normas, etcétera, etcétera. El dibujo de abajo, que me parece francamente muy ingenioso, pues es un perfecto reflejo de lo que sería el patriarcado. Como el padre se muestra afectuoso con su familia, pero sus bigotes tapan la boca de su esposa, los ojos de su hija, y de su hija mayor, y como la hija pequeña pues es coartada por sus 2 hermanos varones, ¿no? Bien, cuando se habla de patriarcado, cuando se utiliza este concepto, es porque se da por supuesto que hay otras formas de organización social, si no, no tendría sentido usar la palabra. Si hablamos de patriarcado es porque pensamos que puede haber sociedades no patriarcales, es decir, sociedades en las cuales no se imponga la figura del varón sobre la figura de la hembra, ¿no? Bien, este es el primer concepto importante. Segundo, techo de cristal. Muy importante este concepto. Entendemos por techo de cristal un límite invisible, por eso es de cristal, un límite invisible que se le pone a la mujer para el pleno desarrollo de su vocación y de sus capacidades. Es un límite que no tienen los varones desde el punto de vista del feminismo, del pensamiento feminista, ¿no? Y sí las mujeres. Las sociedades imponen
límites a las mujeres que no aparecen en las legislaciones de muchos países. De España, por ejemplo, las mujeres, el otro día he escuchado, me parece que ha sido de Francisco Rivera, del Torero, o de Bertín Osborne, no sé, de alguna de estas personas, una opinión de que en España no tiene sentido la lucha feminista porque las mujeres ya tienen todos los derechos igual que los varones. Bueno, pues lo que estaría haciendo esta persona, quien haya sido, que no me acuerdo bien, es negar el techo de cristal. Rápidamente, yo no recuerdo quién es la cara, pero sí sé la reacción. Se le echaron encima un montón de personas atacándola, a esta persona que había dicho esto, ¿no? Básicamente, las personas críticas lo que le venían a echar en cara es que negaba la existencia de un techo de cristal que estas personas daban por cierto que existe, ¿no? Y que nosotros vamos a pensar si verdaderamente existe o no. Bien, si, hasta ahora todo va en orden, ¿no? Voy a mirar un momento si hay alguna mano levantada, no hay nadie. Vale, perfecto. Siguiente distinción que es importante. La distinción sexo-género. Esta es muy importante porque es la que os he dicho antes, que es sobre la que se funda la teoría de género. Vamos a ver. Sexo es un concepto que tiene que ver con la biología. El sexo hace referencia a los rasgos físicos con los que nacemos. Si alguien nace con testículos y con pene, pues en principio sería un varón. Si además el cromosoma que está relacionado con los órganos genitales, pues es XY, pues entonces es inequívocamente un varón desde el punto de vista de la genética. Mientras que si el cromosoma es XX y lo que tiene es una vagina, pues entonces lo que hablamos es de una hembra. Así que en el sexo lo que hay que hablar es de varón y hembra. Bien, sin embargo, a veces confundimos el sexo con el género. Género es una construcción cultural. El género es o masculino o femenino, u otros, pero vamos a, en principio, mantenernos en esta distinción. O masculino o femenino, es decir, o somos hombres o somos mujeres. ¿Y qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? Es algo que determina la sociedad, que construye la sociedad. Por ejemplo, aquí tenéis un cartel publicitario de los años 60, me parece, acerca de cómo tiene que ser una buena mujer y excelente esposa, ¿no? 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó. En vez de reclamar a tu marido, que sea el marido, que se convierta en el marido con el que tú hubieses aspirado a tener a tu lado, ¿no? Bien. Sexo y género, esto es muy importante. Que son conceptos distintos, es interesante tenerlo presente. Que son totalmente independientes es lo que vamos a discutir. Si por el hecho de ser hembra tenemos o no compulsión a convertirnos en mujer y por el hecho de ser macho tenemos o no compulsión a convertirnos en varón, o no, o en realidad podemos nacer hembra y luego ser lo que elijamos. Podemos elegir ser hombre, o ser mujer, o ser travesti, o ser transgénero, en fin, o ser otras muchas cosas. Otro concepto, perspectiva de género. Lo habréis oído hablar mucho esto. Estos estudios desde la perspectiva de género. Ahora hay muchas instrucciones en el ámbito académico que solicitan que cuando se diseña, por ejemplo, un programa de investigación, se tenga siempre presente la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Pues que hay que tener siempre presente este enfoque de que en muchos campos es relevante la distinción sexo-género. Que no hay que pasar por alto, que no hay que caer en una identificación automática de que la hembra es una mujer y el macho es un varón, sino que hay que tener presente esta distinción de géneros, ¿no? Estudios de género son simplemente los resultados de aplicar la perspectiva de género a cualquier tema. Es decir, que si yo estudio la religión, por ejemplo, pues yo puedo hacer un estudio de la religión desde la perspectiva de género y lo que me va a salir es una teología de género, por ejemplo, ¿no? Pues una teología que se pregunte cuál es la imagen que da la Biblia del hombre y de la mujer, o por qué la Biblia decide que el varón, que Dios es hombre, es masculino, y por qué decide que el pecado
llegue al mundo a través de la curiosidad de una mujer, en fin. Esta es la perspectiva de género, pero la perspectiva de género se puede aplicar a la historia. Por ejemplo, vamos a estudiar el descubrimiento de América. Pues el papel de las mujeres en el descubrimiento de América, el rol de Isabel la Católica en la toma de decisiones, pues todo esto son perspectivas de género. Estudios de género porque han adoptado la perspectiva de género, ¿no? Se puede hacer estudios de género en política, en ética, en sociología, en arte, en fin, en tantas cosas. Hay una exposición que había en el Museo del Prado hace unos meses sobre las mujeres pintoras que hay en la colección del Museo del Prado. Seguro que muchos de vosotros lo habéis visto, ¿no? Pues eso es un enfoque de género, desde la perspectiva de género, del estudio de la colección del Prado. Bueno, un par de conceptos más. Teoría de género. Teoría de género es la articulación de los estudios de género, es decir, cuando yo hago una serie de estudios teniendo en cuenta la perspectiva de género sobre un montón de cosas, si todos esos estudios los consigo ensamblar de alguna manera para dar una cosmovisión, una visión general de un abanico muy amplio de problemas, pues a eso se le llama teoría de género. Hay distintas teorías de género. Una teoría de género pretende pasar por científica, en principio. Pretende estar fundamentada científicamente, pretende ser teorías rigurosas desde el punto de vista de las ciencias sociales y pretenden dar respuestas a un montón de preguntas, a cuestiones, siempre teniendo presente el papel que juega la mujer en ese tipo de situaciones, ¿no? Ideología de género. Este es un término peyorativo, peyorativo, y ahora comprenderéis por qué. Es peyorativo porque mientras que teoría de género intenta ser un término que hace referencia a un discurso que pasa por ser científico, ideología de género es una manera de decirle a ese discurso, mira, tú no eres científico, serás otra cosa, pero tú de científico no tienes nada. Te falta fundamento, te falta rigor, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, las personas que hacen estudios de género sostienen para sí mismas que lo que están haciendo es teoría de género, perdonad, mientras que las personas que critican esos trabajos, lo que vienen a sostener es que lo que esas personas mantienen es una mera ideología, igual que ideología marxista o ideología cristiana o ideología liberal, pues hay una ideología de género que, bueno, pues tiene el mismo valor que pueden tener las anteriores y no más. No es una ciencia establecida, indubitable y que no pueda ser discutida. ¿Vale? Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo? Porque este es el primer apartado y con esto daría por terminado la clase de hoy. No sé si os quedan claros estos conceptos. Son sencillos, ¿no? Y seguramente ya los manejabais, pero los vamos a necesitar para movernos con una cierta finura en las clases de los próximos días. Sí, Alberto. Sí. Entonces, desde la perspectiva de género, sí, alguien puede estar construyendo cualquiera absolutamente de las teorías, sí, desde una perspectiva, independientemente del sexo que tenga, desde una perspectiva de género específica, es decir, independientemente de que sea varón o hembra quien lo está construyendo. Efectivamente, pero por omisión, como ya verás, lo que sostiene normalmente la teoría de género y la perspectiva de género es que en realidad siempre lo que se ha construido, todas las teorías que se han construido han sido desde la perspectiva del varón. Así que cuando se dice perspectiva de género, lo que se viene a decir es vamos a construir una teoría desde la visión de las mujeres. Vamos a intentar visualizar las mujeres en la ciencia, las mujeres en el arte, las mujeres en la cultura, las mujeres en la política, las mujeres en los derechos humanos, en fin, las mujeres en la sociedad africana. Hombre, si partimos desde la base de que género no corresponde a sexo, sino que corresponde única y exclusivamente a una distinción educativa, es decir, en el sentido estricto del que estamos hablando, en principio lo primero que tendría que definir la persona cuando está construyendo algo es desde qué perspectiva lo está haciendo. Sí, pero por eso digo que tienes razón, sí. O sea, desde un punto de vista estricto tienes toda la razón del mundo, que habría una perspectiva de género masculino y una perspectiva de género femenino. Claro. Pero lo que las feministas sostienen es que perspectiva de género masculino es simplemente lo que se ha hecho toda la vida.
Lo que ellas reivindican es hacer una cosa nueva, o sea, intentar ver las cosas desde la óptica femenina, ¿no? No, lo tengo claro. Lo que te quiero decir es que si fuéramos a la realidad, o sea, decir, como yo elijo desde género, desde que estoy construyendo, lo primero que tendría que decir es desde qué punto lo estoy construyendo. Exacto, justo, exacto. Tendrías que decir, mira, voy a hacer una visión, una perspectiva de las cosas desde el punto de vista masculino, o desde el punto de vista femenino, o intergénero. Claro, una distinción, como hemos hecho, una distinción genética, es decir, desde el punto de nacimiento, es decir, naces hembra o naces macho, o desde que estoy desde el punto de vista genérico, en el sentido de que, bueno, por mi educación lo hago desde la perspectiva A o B. Es decir, estoy eligiendo desde qué punto lo estoy viendo. Te oigo mal, algo está pasando. Sí, no. Esto es, tiene interés esto que sostienen, ¿eh? O sea, a mí me parece justo que es verdad que cuando uno de repente hace estudios de género, desde la perspectiva de género, afloran cosas interesantes. Por ejemplo, hay personajes en la historia que han sido completamente preteridos por ser mujeres. En la historia de la ciencia hay muchos casos, y en la historia del arte también, ¿no? Por ejemplo, las pintoras que tú mencionabas, o sea, es decir, había excelentes pintoras que figuraban como si fueran hombres los que hubieran hecho, y no se descubierta después que no eran hombres, que eran mujeres. Claro, efectivamente. Bueno, y escritoras que se tenían que poner como George Sand, nombre, o Fermín Caballero, nombre de varón, para poder publicar, ¿no? O sea, que estas cosas sí. Yo creo que es un adelanto objetivo en nuestra sociedad al que nos ha ayudado el pensamiento feminista, que es saber todo lo que queda en sombra. Es como la cara oculta de la luna, ¿no? Lo que queda en sombra, vamos a intentar iluminarlo. Es lo que están intentando, ¿no? Otra cosa es que, utilizando esa perspectiva, puedas poner en pie las teorías de género que sostienen algunas feministas, ¿no? Eso es otra cosa más discutible, de la que hablaremos. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues yo seguiría hablando, pero tenéis lo del balcón. Yo, si alguien no quiere salir al balcón, estoy aquí encantado, pero bueno, doy por cerrada la temática. No sé si alguien más quiere contar algo. Muchas gracias, Víctor. Vale. Gracias a todos. Nada, nos vemos entonces el lunes que viene. El lunes, sí. Gracias. Vale, lunes que viene, ¿no? Perfecto. Sí, a las 6. Vale, gracias. Sí, lunes a las 6. Gracias, Víctor. Gracias. Nada. Chao. Gracias. Adiós. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias, Charo. Gracias, Esther. Un beso. Besitos. Hablamos. Cuidaros mucho. Sí. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Es que no sé cómo.